Hola a todos, en este video les voy a explicar cómo elaborar las estructuras de Lewis, teniendo en cuenta una serie de pasos. Estos pasos los hemos elaborado teniendo en cuenta diversos autores o diversos libros que nos proporcionan diversos tips para poder elaborar correctamente las estructuras de Lewis. Estos pasos los vamos a tener en cuenta a lo largo del video y a lo largo de la explicación. Vamos a tener el día de hoy un ejemplo con el trióxido de dialuminio, cómo elaborar correctamente la estructura de Lewis. Para ello, pues vamos a tener en cuenta los siguientes pasos. Primero que todo, es bastante importante que tengamos en cuenta el total de los electrones de valencia que tienen nuestros elementos involucrados en el compuesto. En el caso del trióxido de dialuminio, está conformado por 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de aluminio. Es importante tener en cuenta que el átomo de aluminio tiene excepciones. En el caso del átomo de aluminio no cumple la ley del octeto, él cumple su nivel de saturación con 6 electrones. De allí, pues, es importante tener en cuenta que al pertenecer al grupo 3A de la tabla periódica, posee 3 electrones de valencia en su último nivel de energía. Para ello, también vamos a ayudarnos de la tabla periódica. Hay unos elementos donde vamos a poseer la electronegatividad y vamos a tener los electrones de valencia dependiendo del grupo al que pertenece el elemento. En el caso del oxígeno, el oxígeno es del grupo 6A. El oxígeno sí cumple la ley del octeto y es uno de los elementos más electronegativos que encontramos en la tabla periódica. Tiene una electronegatividad de 3,5 y en el caso del oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Es importante tener en cuenta que en la elaboración de los electrones totales de nuestro compuesto debemos tener en cuenta la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. En el caso de nuestro ejemplo, como tenemos 2 átomos de aluminio, serían 6 electrones de parte del aluminio. Y en el caso del oxígeno serían 18 electrones en total. O sea que nuestro compuesto va a contar con 24 electrones. Esto es bastante importante en el momento de realizar el conteo de nuestra estructura de Lewis. En el tercer momento, luego de tener en cuenta los electrones totales que conforman nuestra molécula, vamos a tener en cuenta los electrones que necesitaríamos teóricamente para completar la ley del octeto. Para ello debemos tener en cuenta que el octeto lo completaría el elemento más electronegativo que conforma el compuesto. En este ejemplo, el oxígeno es el elemento más electronegativo, o sea que completaría el octeto el elemento oxígeno. Teniendo en cuenta que el aluminio tiene la excepción, en el caso del aluminio vamos a contar que cumple el octeto con 6 electrones. En este caso, tenemos en cuenta que los electrones de enlace van a ser igual a los electrones totales menos el electrones necesarios para completar los octetos, es decir, 24 electrones menos 30 electrones que necesitaríamos de parte de los aluminios para un total de 6 electrones. Debemos tener en cuenta que para la conformación de un enlace se necesitan 2 electrones. Ya teniendo en cuenta estos 3 primeros pasos, los electrones de parte del aluminio, los electrones de parte del oxígeno y los electrones de enlace que van a tener nuestros compuestos, vamos a determinar cuál va a ser el elemento central. El elemento central es el elemento menos electronegativo, en nuestro ejemplo el aluminio. Entonces vamos a dibujar el aluminio rodeado por 3 electrones, por 3 oxígenos. Luego de tener nuestro aluminio como elemento central rodeado de los 3 oxígenos, vamos a completar la ley del octeto para el elemento más electronegativo, es decir, para el oxígeno. Al oxígeno le vamos a dibujar 8 electrones. De allí recalcar que los electrones que quedan en medio de los dos elementos serán los electrones de enlace. Entonces vamos a dibujarle a cada oxígeno 8 electrones, dejando 2 electrones de enlace en medio del oxígeno y el aluminio.
es correcto. Ahora, vamos a verificar que en el caso de el oxígeno debemos tener en cuenta. Hola a todos, en este video les voy a explicar un paso a paso de cómo elaborar las estructuras de Lewis para los compuestos químicos. Es importante tener en cuenta que este paso a paso ha sido un compendio de diferentes autores y de diferentes libros. Cabe resaltar entonces que los pasos, que los conceptos pueden variar dependiendo del libro o del autor que referenciemos. Para tener en cuenta, es importante tener los conceptos previos de ley del octeto, electrones de valencia, tipos de enlace, electronegatividad y pues algunas excepciones que se presentan de acuerdo a en la tabla periódica de acuerdo al elemento. Entonces, para ello, en la primera norma, el primer paso que vamos a tener en cuenta para la elaboración de las estructuras de Lewis son los electrones totales con los que contamos en el compuesto. Estos electrones totales van a ser tenidos en cuenta a partir de los electrones de valencia que posee cada uno de los elementos que conforman el compuesto. De allí resaltar que si estamos hablando de un compuesto neutro o si estamos hablando de un ion positivo o negativo, debemos sumar o agregar electrones a nuestro compuesto, a la suma total. En este video vamos a elaborar el ejemplo del trióxido del dialuminio. Entonces, para el trióxido de dialuminio debemos tener en cuenta los electrones de valencia del aluminio y los electrones de valencia del oxígeno. En este caso, el aluminio es del grupo 3A, posee 3 electrones en su capa de valencia y es importante recalcar que el aluminio es uno de estos elementos que tiene excepción a la ley del octeto. En el caso del aluminio, el aluminio alcanza su equilibrio químico cuando posee 6 electrones en su última capa de valencia. Entonces, de allí vamos a observar que el aluminio no va a cumplir la ley del octeto. Esto afectará en el momento de elaborar la estructura de Lewis. En el caso del oxígeno, que es el otro elemento que conforma el compuesto de nuestro ejemplo, el oxígeno es un elemento bastante electronegativo, es vecino del flúor, tiene una electronegatividad aproximadamente de 3,5, lo que hace que gane electrones. En el caso del oxígeno es del grupo 6A, posee 6 electrones en su último nivel de energía y por ende va a tender a ganar 2 electrones. De allá que generalmente veamos que en los compuestos químicos el elemento oxígeno tiene 2 electrones de ganancia. Por esto su estado de oxidación es de -2 generalmente. Existen algunas excepciones, por ejemplo los peróxidos, donde el oxígeno tiende a ganar un electrón para completar su capa de valencia. Bueno, entonces veíamos en el ejemplo del trióxido de dialuminio que el aluminio es una de las excepciones que tiene 3 electrones en su capa de valencia y que cumple con 6 electrones la ley del octeto. En este caso sería una ley del sexteto. Como en el compuesto tenemos 2 átomos de aluminio, es importante resaltar que en total el aluminio nos va a aportar 6 electrones a nuestro compuesto, a nuestra estructura de Lewis. Entonces en total el aluminio nos daría 6 electrones. De otro lado, el oxígeno cumple el octeto y el oxígeno aportaría 6 electrones cada uno de los átomos. Como en el compuesto tenemos 3 oxígenos, de allí pues aportaría total 18 electrones. De acá que tengamos en nuestro compuesto un conteo total de 24 electrones. Esto debemos tenerlo en cuenta en el momento de elaborar la estructura de Lewis. En el tercer paso, vamos a tener en cuenta que entonces para conocer los electrones de enlace que se forman en nuestra estructura de Lewis, hay una fórmula. Nos dicen que los electrones de enlace es igual a los electrones totales que tiene el compuesto menos los electrones que necesitaría para completar el octeto. En el caso del trióxido de dialuminio, tendríamos 3 oxígenos que completarían 24 electrones, 8 por 3, 24. Y en el caso del aluminio mencionábamos que él no cumple con 8 electrones, sino con 6 electrones. En este caso serían 12 electrones que necesitaría en teoría el aluminio
y 24 electrones que necesitarían los oxígenos para completar. En total serían 36 electrones para completar las leyes del octeto, su equilibrio químico, y 24 electrones que tendríamos en el compuesto total. Esto nos daría un total de 2 electrones de enlace. De allí recalcar que por cada enlace químico que se forma vamos a tener 2 electrones involucrados. Entonces, en el caso del trióxido de dialuminio vamos a tener 6 electrones involucrados, 6 enlaces con un total de 2 electrones involucrados en el compuesto. Teniendo en cuenta el paso 3 que elaborábamos, tenemos que 2 electrones van a ser parte de los enlaces, o sea que en total vamos a tener 6 enlaces, basándonos en que cada enlace está conformado por 2 electrones. En nuestro cuarto paso para la elaboración de la estructura de Lewis, vamos a tener en cuenta que el elemento menos electronegativo va a ser el elemento central y el elemento más electronegativo va a quedar alrededor, en la parte más externa de la molécula. En este caso el elemento más electronegativo es el oxígeno. Entonces vamos a elaborar que cada aluminio nos va a quedar rodeado de oxígeno y que los oxígenos, tenemos oxígeno 1 y oxígeno 3, nos van a quedar en la parte más externa de la molécula. Ahora, en el paso número 5, mencionábamos que el elemento más electronegativo es el que tiende a cumplir la ley del octeto, en este caso el oxígeno. Vamos a dibujarle al oxígeno los 8 electrones que le dan su equilibrio químico, teniendo en cuenta que en medio de los oxígenos y de los aluminios vamos a dejar por lo menos un par de electrones o un enlace compartiéndose. Entonces vamos a dibujar los 8 electrones. En el oxígeno número 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya hemos dibujado a cada oxígeno los 8 electrones que le corresponden para completar su octeto. Ahora vamos a verificar cuántos electrones contamos en la molécula y cuánto nos faltan por dibujar. Teníamos en un principio en nuestra molécula 24 electrones. Ya hemos dibujado a cada oxígeno 8 electrones, o sea que hemos dibujado 24 electrones. No nos falta ningún electrón por dibujar. Sin embargo, en el momento de verificar las normas, tenemos que tener en cuenta que cada oxígeno debe quedar con 8 electrones y que cada aluminio debe quedar al menos con 6 electrones. Entonces vamos a verificar. En el caso del oxígeno número 1, tendría los 8 electrones. En el caso del oxígeno número 2, tendría 8 electrones. En el caso del oxígeno número 3, también tendría los 8 electrones. Sin embargo, en el momento de verificar los electrones de los aluminios, el aluminio contaría 2 electrones de este oxígeno y 2 electrones de este oxígeno. Le faltarían 2 electrones para completar su equilibrio químico. Y en el caso del aluminio número 2, contaría con 2 electrones del oxígeno número 2 y 2 electrones del oxígeno número 3. Por lo tanto, en estos momentos a cada uno de los aluminios les está faltando 2 electrones para alcanzar su equilibrio químico. Esta falta de equilibrio químico lo podrían compensar en el caso de que el aluminio hiciera un movimiento de los 8 electrones que él ya posee, los pudiera mover. Entonces, en el caso del aluminio más externo, movería 2 electrones hacia este lado. Vamos a hacer la translocación. Entonces, estos electrones que están al lado izquierdo del oxígeno se moverían a este lado del oxígeno. Ya no estarían acá. Los voy a borrar. Y quedarían acá. Completando entonces 6
electrones para el aluminio. Tendría los dos que tenía inicialmente compartidos con el oxígeno, dos que acabó de traslocar el oxígeno y dos electrones que también ya estaba compartiendo con el oxígeno del medio. Y el segundo aluminio también completaría su equilibrio químico de 6 electrones cuando el oxígeno número 3 hace el movimiento que hizo el oxígeno número 1 de traslocar los electrones de un lado, en este caso del lado izquierdo al lado derecho. Entonces vamos a mover los electrones. Este par de electrones se mueven acá facilitando que el aluminio número 2 forme su equilibrio químico de 6 electrones. Entonces acá, verificando que cada uno de los elementos esté en su equilibrio químico, tenemos que el oxígeno número 1 tiene 8 electrones, el aluminio número 1 tiene 6 electrones, 4 que está compartiendo con este y 2 que está compartiendo con este. El oxígeno estaría compartiendo con el aluminio número 1 y con el aluminio número 2, y el oxígeno número 3 estaría compartiendo 4 electrones con el aluminio número 2. Esto es bastante importante, ya que a partir de la estructura de Lewis podemos conocer las cargas. Mencionábamos que en el inicio cada uno de los elementos tenían unos electrones de valencia. Vamos a anotar los electrones de valencia iniciales. El oxígeno número 1 tenía 6 electrones de valencia. El aluminio número 1 tenía 3 electrones de valencia. El oxígeno tenía 6 electrones. El aluminio tenía 3 electrones. Y el último oxígeno también tenía 6 electrones. Sin embargo, al final de la conformación de la molécula, vemos que el oxígeno número 1 quedó con 8 electrones. El aluminio perdió los electrones, él no tiene electrones, quedó con 0 electrones. El oxígeno de la mitad ganó 2 electrones, quedó con 8 electrones al final del compuesto. El aluminio quedó sin electrones, 0. Vamos a ponerle acá la rayita para no confundirlo con el oxígeno. Y el oxígeno finalmente quedó con 8 electrones. Cuando nosotros hacemos la resta, 6 menos 8 nos da menos 2 electrones. O sea que ganó 2 electrones el oxígeno. En el caso del aluminio nos da más 3. O sea que perdió 3 electrones. El oxígeno de la mitad tenía 6 y terminó con 8. O sea que ganó menos 2 electrones. Recordemos que las cargas negativas indican ganar electrones y las cargas positivas indican pérdida de electrones. En este compuesto, el aluminio pierde 3 electrones y el oxígeno gana 2 electrones, cada uno de ellos. O sea que en total, los dos aluminios estarían perdiendo 6 electrones entre ellos, y en total, los oxígenos, cada uno ganaría 2 electrones para hacer un total entre los 3 oxígenos de 6 electrones. Acá verificamos las cargas, que el compuesto es neutro. Entonces el aluminio número 2 tenía 3 electrones, quedó con 0, nos da 3 menos 0 más 3 electrones, perdió 3 electrones, y el oxígeno 3 finalmente tenía 6 electrones menos 8 con los que terminó, menos 2. Significa que ganó 2 electrones. Acá ya tenemos nuestra estructura de Lewis. Algunos autores representan las estructuras de Lewis, los enlaces por medio de puntos, y los electrones libres también por medio de
de líneas y puntos. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a representar, tenemos la representación número 1 de los enlaces por medio de electrones compartidos en puntos, y vamos a representarlo también por medio de líneas y puntos. Los puntos representarían los electrones libres y las líneas representarían dos electrones de enlace. Entonces, en este momento estamos observando que el oxígeno número 1 tiene dos pares de electrones libres, o sea, tendría doble enlace. El aluminio tendría un enlace sencillo con el oxígeno número 2. El aluminio número 2 tendría un enlace sencillo con el oxígeno. Y con el último oxígeno, como está compartiendo dos electrones, cada par de electrones que se comparte, que está en medio de los dos símbolos, representa un enlace químico. Entonces, aluminio, oxígeno extremo, el tercer oxígeno sería enlace doble. Entonces tenemos ya nuestra estructura de Lewis finalmente representada con líneas y puntos los enlaces, y los puntos representarían los electrones libres. Acá es importante resaltar que los electrones libres se deben dibujar, ya que ellos influyen en el momento de la geometría de la molécula, dan un ángulo en el momento de la formación de los enlaces. Entonces, ambos estructuras de Lewis son válidas. Arriba tenemos los electrones compartidos que representan los enlaces. Abajo tenemos las líneas que representan los enlaces, entonces ambos son válidos. Vemos que el oxígeno número 1 comparte dos pares de electrones con el aluminio. Acá lo tenemos representado con dos líneas. El aluminio 1 está compartiendo un par de electrones con el oxígeno número 2. Lo tenemos representado con una sola línea. Y en el caso final del oxígeno con el aluminio número 2, el oxígeno número 2, un solo par de electrones, una sola línea. Mientras que el aluminio número 2 con el oxígeno número 3 comparte dos pares de electrones, eso quiere decir un enlace doble, por eso representamos doble línea en este caso. Entonces acá ya tenemos nuestra estructura de Lewis para el trióxido de dialuminio.